El tema de la predicación es la segunda de este libro, Jerusalén y el plan divino. Jerusalén y el plan divino. Recordemos que la serie se titula En camino a un avivamiento. Cuando leemos el libro de Zacarías, hace 8 días Dios nos ministraba y nos hablaba que el contexto histórico es un remanente repatriado del exilio que estuvo en Babilonia 70 años. Dios permite que un poquito más de 40,000 personas regresaran a Jerusalén y comenzaran a reconstruir la ciudad y a reconstruir el templo. 70 años habían pasado y alrededor de 18 meses después de que se hizo y se promulgó este decreto, leemos un texto muy importante donde Dios comenzó a hacer una obra en el pueblo de Israel. Muchos judíos que no regresaron del exilio en Babilonia, no regresaron a Jerusalén porque se arraigaron allá. Les gustó la vida en Babilonia, les fue bien materialmente, económicamente, hicieron sus negocios, compraron sus casas y después de 70 años decidieron que la vida de su descendencia quedaría en Babilonia. Sin embargo, hubo un grupo que regresó, que es el que registra aquí, y este grupo nos habla de un regreso hacia Jerusalén. Ya dijimos que Ageo se escribe 2 meses antes y después de esos 2 meses se escribe el libro del profeta Zacarías para comenzar un avivamiento, animando a la gente a reconstruir, para que hubiera una prosperidad en ese lugar. Pero encontramos algo aquí, que la gente se desanimó y rehusó la reconstrucción. Y esto nos enseña muchas veces, hermanos, que la prosperidad material en esta tierra muchas veces no será algo que le llegue al cristiano. Pero a muchos cristianos se inquietan cuando las cosas materiales le va mejor a la gente que no conoce a Dios, a la gente pecadora. Y fue el caso de la gente del regreso allá en Jerusalén. Dice el texto que fue un momento en el cual Dios, en un tiempo, en los 24 días del mes 11, comenzó a dar una palabra a Zacarías. Vamos a ir a un poco de contexto. Hace 8 días le decía que el nombre de Zacarías significa Dios recuerda. Eso significa Zacarías, Dios recuerda. Y Dios estaba recordando las promesas que le había hecho a través del profeta Jeremías e Isaías, de que habría un tiempo de regreso a Jerusalén y que Él sería una bendición para ese remanente. Vamos a Zacarías 1:3, a un poco de introducción. Zacarías capítulo 1, versículo 3. Ahora, una pregunta antes de que leamos Zacarías 1:3. ¿Se recuerda usted cuál fue la razón por la cual Israel fue llevado cautivo a Babilonia, hermanos? ¿Cuál fue la razón por la cual Dios permitió que Nabucodonosor viniera con sus soldados y sitiaran Jerusalén y llevaran en 3 etapas distintas a los judíos a ese exilio, hermanos? ¿Sí se recuerda cuál fue la razón? La razón es el pecado, la rebeldía. Por la rebeldía del pueblo de Israel, por el pecado en Israel, Dios permitió este exilio. Y esto nos recuerda algo, hermanos. Cuando una persona, un cristiano, vive en pecado, en desobediencia, en rebeldía, y Dios le habla, y Dios le habla, y Dios le habla, llega el momento que Dios permite un evento en su vida para tratar con él, para llevarlo a ese lugar de humillación. Y luego Dios lo restaurará. Y fue lo que le pasó a Israel. Versículo 3. Diles, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Una vez más, no son palabras de Zacarías, son palabras de Dios las que está pronunciando al pueblo. ¿Qué les dice, hermanos? Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos. Y aquí nos habla de algo, hermanos. El pueblo estaba lejos de Dios. El pecado había separado al pueblo de su Creador. Es el pecado el que separa al hombre de Dios. Es el pecado el que nos aleja del Señor. Y Dios siempre está interesado en que aquel que ha fallado, que aquel que ha pecado,
vuelva en arrepentimiento a los pies de Cristo. Por eso el texto dice: volveos a mí. Lo que está diciendo el texto: dejen sus malos caminos, dejen sus malas acciones, los hechos que están haciendo, yo los quiero bendecir. Es lo que está diciendo en el texto 3. Y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y aquí encontramos entonces el deseo de Dios ahora con este nuevo remanente comenzar a trabajar, pero ellos tenían que regresar a Dios. No solamente es un regreso físico literal, es un regreso en el corazón, que así como caminamos hacia las cosas de Dios, nuestro corazón también camine constantemente hacia las cosas del Señor. A partir del versículo 7 del capítulo 1 de Zacarías, vamos a ver 8 visiones que Dios dio a Zacarías con un propósito, hermanos, y es consolar al pueblo. Consolar al pueblo. Dios quería consolar al pueblo y Dios da 8 visiones. Y usted preguntará: pastor, ¿cuál es la diferencia entre un sueño y una visión? Porque me encontré un dato muy importante en la Biblia que quiero compartir con ustedes acerca de las visiones que encontramos en la Biblia. Me encontré este dato. En el Antiguo Testamento encontramos 86 veces la palabra visión que Dios le da a un profeta. 86 veces. En el Nuevo Testamento encontramos la palabra misma 15 veces. Y de las 86 veces que en el Nuevo Testamento encontramos la palabra visión, 22 las encontramos en el libro del profeta Daniel. Qué interesante esto. Porque dice en el texto que vamos a leer en Zacarías 1:7: a los 24 días del mes, ¿qué, hermanos? 11. Es decir, 11 meses después, los 24 días de ese 11º mes, después de que Dios le habló a Ageo, que es el mes de Sebat. La palabra Sebat es el nombre de ese mes en babilonio, es el nombre de ese mes en babilonio, en el año 2 de Darío. Era Darío el emperador medo-persa en ese momento. Dice el texto: vino palabra de Jehová. Y aquí encontramos, hermanos, algo muy importante. La palabra que va a comenzar a pronunciar Zacarías es palabra ¿de quién? De Dios. Palabra de Dios. No es ocurrencia de él. Y el propósito de la palabra que Dios iba a comenzar a dar en ese momento tenía un propósito. Y dice el texto 7: vino palabra de Jehová, ¿a quién? Al profeta. Yo me hice una pregunta: ¿por qué dice profeta Zacarías? ¿Y por qué no dice Zacarías el profeta? ¿Se ha preguntado por qué está en esa manera estructurado el texto? Esto es importante. ¿Por qué coloca el profeta, valga la redundancia, que escribió que fue Zacarías mismo? ¿Por qué coloca la palabra profeta antes del nombre de la persona? ¿Por qué no puso primero el nombre de la persona y luego la palabra profeta? Eso tiene un gran detalle en la Biblia, algo muy importante, porque a lo largo de la Biblia encontramos que el profeta de Dios siempre hablaba las palabras de parte de Dios. Y eso es muy importante. Zacarías, que significa Dios, ¿qué, hermanos? Dios recuerda. Hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, versículo 8: vi de noche, dice el texto. Vi de noche. Es una palabra muy importante. Es decir, Zacarías no estaba dormido. Él estaba bien despierto. Él estaba en un momento, en sus 5 sentidos, estaba bien despierto. Y aquí donde vamos con la ayuda de Dios, a compartirle algo. ¿Qué es una visión, pastor? ¿Y qué es un sueño? Obviamente un sueño es cuando alguien está dormido y él está, sus ojos cerrados, sus sentidos están en reposo, y él comienza en su subconsciente comenzar a ver cosas. Pero una visión
Fíjese lo que encontré yo en cuanto a una visión. Una visión es una conciencia de la realidad más allá de los sentidos. Es lo que significa una visión. Es una conciencia de la realidad más allá de los sentidos. Otra definición: una visión es la capacidad de ver más allá de los sentidos humanos. Es la capacidad de ir más allá de lo que se puede percibir, con los sentidos humanos. Es una visión. Y esto ocurre cuando alguien está despierto, sus sentidos están despiertos. Alguien pudiera decir: pastor, ¿puede ser un sexto sentido? ¿Puede darle ese término? Alguien lo definió como una vista extrafísica de un evento. Es una visión, una vista extrafísica. Y aquí encontramos que en ese momento Dios le permite algo a Zacarías: ver más allá de los sentidos, algo extrafísico de lo que Dios iba a permitir. Pero antes de abordar el pasaje de Zacarías 1:8, vamos a ir a Génesis 15:1, donde encontramos la palabra visión, que Dios le permite a Abraham en su momento recibir una visión. Génesis capítulo 15, versículo 1. Esto es muy importante porque va a ayudarnos Dios a entender muchas veces. A veces hay quien dice: pastor, yo tuve un sueño. Fue un sueño, fue una visión. Miren lo que dice Génesis 15. ¿Ya lo tiene? Si usted logra ver arriba, antes de leer, tiene un título y dice: Dios promete a Abraham, ¿qué? Un hijo. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham. ¿En qué, hermanos? Significa que la promesa de Isaac la recibió Abraham dormido o despierto. Despierto. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo que Dios te hable de algo, que tú estés en tus 5 sentidos bien despierto y que Dios te diga: vas a ser un padre, Abraham, de muchas naciones. Y sabe que Dios nos habla así hoy en el tiempo presente, hermanos. Llámelo usted intuición, sexto sentido, algo más allá de lo que la gente no logra ver. Y Abraham tuvo una visión. Y dice el texto 1: de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Alguna vez Dios le ha dicho a usted esto, hermano, a usted cuando está despierto? Carlos, yo soy tu escudo. Perdón porque estoy como ejemplo, hermano Carlos. Soy tu escudo y tu galardón. ¿Qué produce eso en el corazón cuando Dios nos habla de esa manera, hermanos? Produce seguridad, ¿cierto o no? Produce seguridad, tranquilidad de que Dios está obrando con nosotros. Y Dios nos habló en el pasado así y nos sigue hablando en el tiempo presente de igual manera. Números capítulo 12, versículo 6. Por eso Dios durante ese tiempo comunicaba su palabra a través de estas visiones a sus siervos. Números capítulo 12, versículo 6. Dios históricamente, desde Abraham en adelante, se ha dado a conocer a hombres, profetas, a través de una visión, hermanos. Dice en Números capítulo 12, versículo 6: y él les dijo: oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré, ¿en qué, hermanos? En visión. En sueños hablaré con él. De las dos maneras. Y este es el Dios de la Biblia. Un Dios que se mostró a sus siervos, a los profetas, a los sacerdotes y a algunos reyes en visión, en sus 5 sentidos. Esto fue muy común en el Antiguo Testamento. Usted se preguntará: pastor, hoy cómo Dios nos habla, nos sigue hablando igual. Dios, la manera principal como nos habla en el tiempo presente, hermanos, es a través de la palabra. A través de la palabra es el mensaje que tenemos hoy en el siglo XXI, donde Dios de manera revelada nos habla. Pero en el Antiguo Testamento Dios les hablaba a través de visiones. Y vamos a ir al texto ahora sí.
de Zacarías, capítulo 1, versículo 8. Y dice el texto: vi de noche. Es decir, esta visión fue de noche, un tiempo oscuro. Y dice: y he aquí un varón cabalgaba sobre un caballo alazán. Y comienza a ver en esta visión Zacarías un caballo, dice el texto, un caballo alazán. La pregunta es: ¿por qué esta visión se la dio en ese momento a Zacarías que le hablara al pueblo? Recordemos que previamente a esta visión, Dios le había hablado constantemente a Israel que su pecado lo alejaría del Señor y que iría en un exilio. Ahora Dios, a través de esta visión, quiere consolar a su pueblo, pero que no olvide su pueblo que es el pecado el que lo alejó de Dios. Antes que abordemos el tema del caballo alazán, vamos a ir a Jeremías capítulo 2, versículo 1. Jeremías capítulo 2, versículo 1. Y aquí encontramos la razón por la cual Dios permitió llevar cautivo a Israel 70 años a Babilonia. Hubo un mensaje siempre de parte del profeta Jeremías, enviado por Dios para hablarle al pueblo. Dice el texto 1: vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron, ¿qué, hermanos? Jeremías 2, versículo 5. ¿Sí está conmigo ahí? Jeremías 2, versículo 5. Así dijo Jehová: qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron, ¿qué, hermanos? Vanos. Dios pregunta: ¿por qué? ¿En qué momento sus padres hicieron lo que hicieron? ¿Por qué se alejaron de mí? Esto es muy importante, hermanos, porque siempre cuando Dios trató con Israel, los disciplinó de una manera en la cual quiso corregir primero su área espiritual, el pecado. Vamos a Jeremías capítulo 29. Jeremías 29, versículo 10 y versículo 11. Jeremías 29, versículo 10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, que es lo que encontramos en Zacarías 1:8. Una buena palabra, una visión para consolar. Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, a reconstruir la ciudad y reconstruir el templo. 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros al fin que esperáis. Estas palabras serán profundas. Por eso cuando vemos a Zacarías moviéndose en esa línea de traer una palabra, una visión de consuelo, era cumpliendo esta palabra que Dios había dado a Jeremías. Texto 14 de Jeremías 29. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice, ¿qué, hermanos? Llevar. Esto era muy importante recordarlo, porque estamos viendo que Dios es fiel. Cuando Él promete algo, Dios va a cumplirlo, hermano. Si usted y yo somos hijos de Dios y Él ha prometido una promesa para nosotros, Él las cumplirá, porque Él es un Dios fiel.
Y Dios permitió ese exilio, pero también permite ahora que sus hijos regresen y comiencen ellos a regresar hacia Jerusalén. Ahora sí, vayamos a Zacarías 1, versículo 8. Vi de noche, dice el texto, y dice Zacarías que él vio un caballo alazán, dice el texto, ¿cierto? Una visión, él está despierto y dice que él ve y tiene esa visión y la tiene muy cerca de él. Según la Biblia, el caballo siempre representó en el Antiguo Testamento guerra, siempre representó guerra. Deuteronomio capítulo 32, versículo 13. Deuteronomio capítulo 32, versículo 13. Deuteronomio capítulo 32, versículo 13. En la Biblia encontramos que el caballo siempre simboliza o representa guerra. Se recuerda en el libro de Apocalipsis, habla de los caballos en la segunda parte de la gran tribulación, cuando vendrá un juicio de Dios a esta tierra. Pero encontramos aquí, en este pasaje de Deuteronomio capítulo 32, versículo 13, que Dios hizo, dice el texto 13, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos de la tierra e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. El texto original dice, subió en las alturas, cabalgando en las alturas, dice el texto. Y aquí nos habla que Dios está por encima de cualquier guerra y cumpliendo su propósito en las alturas. Y lo hizo subir sobre las alturas, por encima de la tierra, haciendo referencia al poder que tiene Dios cuando habla acerca de un caballo en cuanto a la guerra. Zacarías capítulo 9, versículo 10. Libro del profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 10. Y aquí encontramos un juicio hacia Efraín. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, dice Zacarías, haciendo referencia de que el mismo Dios será el que traerá un juicio hacia esa tribu en los tiempos futuros. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Aquí Zacarías nos habla de un tiempo futuro, cuando el mismo Dios destruirá todo aquello que quiera hacer guerra en ese lugar de Efraín, y habrá paz. Y habrá paz, dice el texto. Encontramos entonces que el caballo que encontramos en el versículo 8 del capítulo 1 nos habla de guerra, de venganza. De guerra, de venganza, dice el texto. Y nos habla entonces, vamos a Zacarías capítulo 1, versículo 8. Zacarías 1, 8. Vi de noche y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Nos habla de un tiempo de guerra que vendría en ese momento. Zacarías comienza a ver esa visión, comienza a ver momentos de guerra, de destrucción, momentos de peligro en la nación de Israel. La palabra mirtos que encontramos ahí son arbustos. Habla de algo que cubría en ese momento. Vamos a ir al segundo libro de Reyes, capítulo 25, versículo 4. Segundo libro de Reyes, capítulo 25, versículo 4. Y aquí encontramos la caída de Jerusalén. Segundo libro de Reyes, capítulo 25, versículo 4. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad,
Huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino de Araba, dice el texto. Y aquí nos habla de un momento de la caída de Jerusalén. ¿Cómo fue? Cuando Zacarías está viendo esa visión de noche, él está viendo una guerra donde muchos pueblos van a participar. Pero Dios traerá consuelo y traerá siempre la paz a Israel. Aquí el texto nos habla de que la ciudad fue dividida, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta. Así será ese momento en el cual en Israel comiencen estos caballos a avanzar. Lo que está viendo ahí Zacarías es el consuelo que vendría después del tiempo de guerra. Vamos a volver para ir concluyendo a Zacarías capítulo 1, versículo 8. Versículo 9. Entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido la tierra, y he aquí toda la tierra está, ¿qué, hermanos? Reposada y quieta, dice el texto. Respondiendo el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de, ¿qué, hermanos? De 70 años. ¿Sabe que Dios tiene control de todo lo que pasa en el mundo entero, hermanos? Él conoce todo lo que está en el mundo y cómo se mueven las cosas. Dice que recorrieron toda la tierra, pero la palabra era: ¿hasta cuándo terminará la destrucción que vino a Jerusalén por 70 años? Dios quería consolar al pueblo. Y dice el versículo 13: y Jehová respondió buenas palabras, las palabras consoladoras, al ángel que hablaba conmigo. Fíjese, palabras de consuelo. Ahí está la visión, tiene que ver como propósito el consuelo de Dios. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: clama diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová: yo me he vuelto a Jerusalén, ¿con qué, hermanos? Con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Qué tremendo. Ese Dios airado contra su pueblo, ahora vuelve a su pueblo, ¿con qué? Con misericordia. A Dios gracias por su misericordia, hermanos. A Dios gracias porque su misericordia nos alcanza, y a pesar de nuestras fallas, de cómo nos equivocamos, Él siempre está dispuesto a darnos lo que necesitamos y no lo que merecemos. Vamos a concluir en el texto 17. Clama aún diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará a Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Esto nos habla de fidelidad, de fidelidad. Dios quiere que seamos, hermanos, fieles con Él. Muchas veces nos alejamos de Él por nuestras malas decisiones, porque nos equivocamos, pero cuando vemos esta visión, vemos a un Dios que, a pesar de que hubo mucha destrucción en su pueblo, estaba dispuesto a ayudar a que ese pueblo se levantara de donde estaba y cómo se encontraba, hermanos. Vamos a buscar a Dios, vamos a pedirle al Señor que, así como consoló a Jerusalén después del exilio, nos consuele a nosotros, que tengamos de su misericordia todos los días de nuestras vidas.